Vamos a estar estudiando el día de hoy los versículos del 15 al 22, del 15 al 22 de Mateo 22. Si no tiene Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia, ¿verdad? Y si tiene teléfono, pues baje una Biblia, ¿verdad? Ya deje de bajar Angry Birds y mejor baje una Biblia, ¿verdad? Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición que nos das una vez más de estar en tu casa. Señor, ahora te pedimos que tú hables a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Usa esta porción que tienes para nosotros el día de hoy, que sea lo que nosotros, Señor, anhelamos, escuchar tu voz y que sea lo que tú tengas para nosotros. Yo sé, Señor, que vas a hablar a nuestras vidas y nos vas a seguir transformando, moldeando a tu imagen y semejanza. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, quita toda distracción, Señor, de nosotros y permítenos enfocarnos en ti, Señor. Gracias te damos, pues, en el nombre precioso de Jesús. Amén. No vino el hermano Freddy, ¿verdad? Sí está el hermano Freddy. Hoy sí vino. Hoy sí vino. Si alguien, oh, por cierto, hermano, gracias a Dios que ya estaba bien enfermo, de verdad, gracias a Dios que ya estoy bien, pero gracias por sus oraciones. Me quedé solito en la casa y se siente, no solito, mi hija estaba igual de enferma, igual que yo también, estamos los dos ahí, nos veíamos la cara y teníamos la cara de demacrado los dos, ¿verdad? Pero estábamos ahí reposando y nos ayudó a descansar un poco y a tomar fuerzas y a aliviarnos más que nada. Pero si alguien me preguntara, hermano, si alguien me preguntara en el día de hoy, ¿cuál es mi pasaje favorito? O si alguien le preguntara a usted, ¿cuál es su pasaje favorito? Bueno, a ver, Freddy, pregúnteme. Dígame, hermano Sergio. Eso, hermano Freddy. Dígame, Sergio, hermano. Ah, este, este es mi pasaje favorito, el que estamos leyendo ahorita en este momento. ¿Y sabe por qué es mi pasaje favorito? Porque toda la Biblia para mí es mi favorita. Cada vez que leo un pasaje, cada vez que escudriño la palabra de Dios, se convierte automáticamente en mi pasaje favorito. En ese momento que yo estoy estudiando la palabra de Dios, pasa a ser ese pasaje que el Señor habla, que más impacta mi vida, que más transforma mi vida. El que estoy leyendo en ese preciso momento. Y ahorita estamos en Mateo 22, hermano, y no sé usted, pero a mí me está impactando, hermano, ver, hermano, la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo es algo tan hermoso. Y ojalá que esta porción a usted también impacte su vida de tal forma que ya no quede igual. Porque si venimos a la iglesia, venimos aquí, hermano, a ser transformados, ¿verdad que sí? Escuchar de la palabra de Dios, que la palabra de Dios fluya en nosotros, así como cuando nos bañamos, cuando llegamos del trabajo todos mugrosos, ¿verdad? Bueno, los que trabajan duro, ¿verdad? Más que otros, ¿verdad? Unos no tanto, ¿verdad? Mi esposa no tanto se ensucia, dice, pero yo sí, ¿verdad? Pero llegamos así todos malolientos, olorosos, hermano, y nos metemos al baño y ya olemos hasta bien y hasta nos dan un besito y toda la cosa, ¿verdad? Porque antes no, ¿verdad? Porque olemos medio feo, ¿verdad? Hermano, la palabra de Dios nos limpia, nos va limpiando, nos vemos más bonitos, más bonitas se ven ustedes, hermanas. Es lo que hace la palabra de Dios, te limpia, ¿verdad? Es como ese jabón que usamos o ese shampoo que usamos. ¿Va? Y es algo tan hermoso, deja un olor. ¿A poco uno huele bonito usted cuando se baña? ¿A que sí huele bonito? Ay, mi esposa hasta me huele el pelo. Huele bonito el champú que te compré, dice. ¿Ah? O sea, olemos bien. Y es lo que hace la palabra de Dios. Y hermano, a mí me está impactando esta porción, ver la vida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, la manera que Él fue, que él es, la manera en que actuaba, la manera en que se movía, la manera en que hablaba. Es maravilloso, está impactando mi vida, ver su majestad, ver su autoridad, hermano, que tiene, ver que en Él no hay temor, hermano, sea quien sea. Es algo bonito, me impacta. Este mensaje, hermano, me está impactando de una manera muy hermosa. Yo deseaba de que acabáramos o que llegáramos en el tiempo de la Pascua este año. Yo esperaba llegar a ese momento, pero hermano, estoy viendo que nos faltan un montón todavía. No creo que lleguemos porque creo que es el 15 de abril o algo así, más o menos este año. ¿Ah? ¿De abril? ¿En serio? ¿El día de resurrección? Ok, a lo mejor sí llegamos, quién sabe. No sé, no creo, pero lo que sí cae como anillo al dedo es el pasaje de hoy, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos en época de taxis, ¿sí o no? Pues hoy vamos a hablar de los taxis, hermano. ¿Eh?
Vengo preparado, fui a tomar 2, 3 clases de taxis, hermano, para que, ¿verdad? Le pueda responder cualquier pregunta o que usted tenga, ¿va? No es cierto, hermano. Pero sí cae como anillo al dedo este pasaje, porque tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular es muy conocido este pasaje, especialmente el del versículo 21, cuando dice la palabra de Dios que dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo sin ser cristiano, yo sin conocer la palabra de Dios, yo sabía de estas cosas. Bueno, no decía así, decía, yo sé de esa onda, yo sé que hay que darle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y al César lo del César, yo sé. Y todos hemos escuchado eso, ¿verdad? En algún tiempo. Pero hay mucho más allá que una simple frase. Hay mucho más allá de lo que entendíamos, o hay mucho más allá que de una simple declaración. Hay mucho más allá. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a poder entender esto, hermano. Vamos a entender el contexto de lo que está diciendo. Vamos a entenderlo por la escena que se está moviendo, por la pregunta y por todo lo que está concierne alrededor de la vida de nuestro Señor en estos momentos. Pero quisiera antes de comenzar dar un recordatorio, ¿verdad? Un recordatorio. No sé si han escuchado esta frase cuando dicen que hay algo, hermano, que es inevitable, el famoso proverbio inevitable. ¿Cuál es lo inevitable, hermano, en nosotros? ¿Qué es lo que es inevitable? La muerte, ¿verdad? Y también los taxes, ¿verdad? Que son inevitables. Y unos prefieren mejor la muerte que los taxes. Yo no sé por qué, ¿verdad? Así estarán, ¿verdad? Pero eso es inevitable. Pero hablando de los taxes en sí, hablando de esas porciones de los taxes en sí, hay muchos debates, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano. Hay mucho debate, hay muchas controversias, hay muchos desacuerdos, ¿verdad? Yo no sé si usted sabía esto, hermano, pero investigué un poquito al respecto. Se le conoce al día de pagar impuestos como la policía de los impuestos, a la policía que anda ahí buscando a ver quién debe y quién no debe, ¿verdad? Es lo que hace, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que para que se lleve esta tarea de recolectar impuestos en todos nosotros y en todos los ciudadanos de esta nación de Estados Unidos, se necesita un promedio de 2 billones de dólares para poder colectar los taxes? O sea, hay que tener un presupuesto. ¿Para qué? Para pagarle hay 7 oficinas regionales en la nación, hay 59 oficinas de distrito, hay 13,500 agentes que andan ahí cobrando, ¿verdad? Haciendo su trabajo. Hay 2,800 agentes especiales que van a compañías y hay más de 70,000 empleados que pagar. Todos estos para colectar impuestos. O sea, todos les pagan para hacer su trabajo de colectar impuestos. Mantienen el récord de dónde se movió Sergio, cuánto ganó Sergio y todas esas cosas que uno va y reporta. ¿Sí me entiende? Y para eso se necesitan 2 billones de dólares. O sea, es una cantidad enorme, ¿verdad? Pero son muchos empleados. Pero déjeme decirle, hermano, que si no se colectaran esos impuestos, si no se colectaran esos impuestos en esta nación de Estados Unidos, esta nación sería un caos. ¿Quién cree usted que limpió la nieve de ese último blizzard, hermano, que vino? ¿Eh? ¿Quién? Trabajadores que se les pagan con qué? Con los impuestos que uno paga. ¿Sí me entiende? ¿Quién nos defiende cuando, bueno, si llegan a tiempo? En México nunca llegaron a tiempo los malvados policías, pero si aquí, ¿va? Si aquí llegan a tiempo los policías, ¿quién nos defiende? Pues la protección civil, ¿verdad? O sea, y a ellos también se les paga. ¿Quién va a las emergencias, a los bomberos? ¿Cómo se les paga a ellos? Todo esto es a través de los impuestos. Si no hubiese esta colecta de impuestos, sería un caos esta nación y toda nación, ¿verdad? Sería un caos. Sería algo difícil, porque para esto se provee, hermano, de los impuestos se le paga a todo ese tipo de gobernantes, ¿va? Luego entonces, hermano, la nación depende de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, ¿verdad? Y así podemos nosotros gozar de libertad, de estabilidad, no sé, de un trabajo, etcétera, de tantas cosas que provienen en tener un gobierno, ¿verdad? Y decimos esto, hermano, porque hay personas, hermano, hay cristianos, hay pastores, hay iglesias que no están de acuerdo en esto. No están de acuerdo en que tenemos que pagar impuestos. Dicen que eso es mundano, que eso es del mundo, que eso no es de Dios. Y así dicen. Y hay un gran debate al respecto. Y especialmente porque en 1984, en enero de 1984, se estableció, hermano, en el Congreso de que todas las iglesias que tengan empleados ahora iban a pagar impuestos el 6,7% de impuestos.
cada uno de los empleados de la iglesia tenían que pagar eso. Y antes de esa fecha no se pagaba. Entonces estaba ese debate, ¿verdad? De que no debemos de pagar. De hecho, la iglesia paga un 7% encima del 6.7% de cada empleado. O sea, es un 14% casi de impuesto que la iglesia, por ejemplo, aquí Calvary Chapel, que tiene no sé cuántos empleados, ¿verdad? Mi hermano Avi lo sabe muy bien, ¿verdad? Pero se paga impuestos sobre ellos también, ¿verdad? Se sabe, y eso tiene que hacerse, hermano. Y viendo estas estadísticas de para qué se usan los impuestos, yo me pregunto, ¿por qué hay un debate? Si es una necesidad o no. ¿Verdad que sí? Es una necesidad. Pero bueno, ese es el debate que está y ese es el dilema, hermano, hasta nuestra fecha todavía, ¿verdad? Pero escuchemos el día de hoy qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en cuanto a los impuestos, hermano? ¿Qué nos dice en cuanto a los taxes? ¿Qué nos dice esta porción que todo mundo conoce? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y vamos a recordar un poquito y vamos a repetir un poquito lo que hemos estado viendo. ¿Y sabe por qué se lo repito, hermano? Primeramente, porque hay algunos que no están todos los domingos, ¿verdad? Y luego, por segundo, porque cuando repetimos, ¿qué pasa cuando repetimos, hermano? ¿Aprendemos o no? ¿Cómo se aprendió las tablas de multiplicar? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 5, 20. ¿O no? No, 10. Digo, ¿sí va? Sí va, así nos la aprendimos. Nos dieron una hojita de las tablas de multiplicación y ahí andábamos como pericos repitiendo todo hasta que se nos quedaba en la cabeza. ¿A poco no? Así es la palabra de Dios. Entre más la escuchemos, más se nos va a quedar en la cabeza y del ratito baja de la cabeza al corazón y hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, le digo esto porque estamos en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, que sería el viernes. ¿Se acuerda que el lunes dijimos, entró a Jerusalén, fue coronado como Mesías? El martes llega y limpia el templo y corre a todos los cambistas y a todos los que estaban ahí. Y el miércoles llega, hermano, ahí una vez más al templo que limpió y tiene esta larga plática con estos religiosos, ¿verdad? Pero la gente que estaba a su alrededor, cuando llegó al templo a hacer estas cosas, que fue a limpiar el templo y todo eso, hermano, no entendía estas cosas, no comprendía. No comprendía por qué Jesús hizo eso, ¿verdad? Pero primeramente va ahí y limpia, hermano, el sistema religioso que tenían en ese entonces los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, mano, y derrota todo eso. Llega el Señor y aunque no se comprendía, más adelante lo iban a comprender por qué. Pero el Señor llega ahí con toda autoridad y limpia el templo y no pide permiso y se mete y hace lo que tiene que hacer. ¿Y sabe qué eso causó? Causó irritación en estos líderes religiosos. Estaban irritados, estaban molestos, estaban enojados. Pero el Señor llega y predica, limpia primero y luego sigue predicando del evangelio y sigue hablando del reino de Dios, y las multitudes les encantaba escuchar a Jesús. Pero los religiosos estaban celosos, estaban envidiosos y estaban hasta con rabia, hermano, y no hallaban, sabe, la manera de cómo atraparlo porque había echado a perder su negocio que tenían con la religión. Y estos reclaman, ¿verdad? ¿Con qué autoridad esto? Y lo vimos la vez pasada. ¿Por qué haces estas cosas, Jesús? Jesús no responde, por supuesto. Bueno, no responde lo que ellos pedían, pero sí responde lo que ellos necesitan escuchar. Y escudriñamos tres parábolas. ¿Se acuerda? Tres parábolas. La primera fue la de los dos hijos, ¿verdad? Era de la de los dos hijos, que se les pide que vayan a trabajar a la viña, ¿verdad? El padre les pide que vayan a trabajar a la viña y uno de los hijos dice, no quiero. Y al ratito dice, bueno, sí voy. Y fue, ¿verdad? Casi como nuestros hijos, ¿verdad? Y luego el segundo que decía, no, sí voy, sí voy. Y no fue, ¿verdad? Y le dice a estos religiosos, ustedes son el segundo hijo, porque dicen que van a hacer algo y no hacen nada. Y así les dijo. Y los condenó de esa manera. Ustedes son así. Ustedes son ese segundo hijo que dicen vamos a hacer las cosas, pero no obedecen a Dios para hacerlas. Y les dice algo bien fuerte. Le dice, de hecho les voy a decir que las prostitutas y los cobradores de impuesto van antes que ustedes al reino de Dios. ¡Wow! Imagínense a los religiosos cómo se deben haber quedado. ¿Uh? ¿Las prostitutas antes que nosotros? Si yo soy el high priest aquí, yo tengo la autoridad. No, ninguna de esas, ¿verdad? Y les dice eso al Señor y los irrita. Les da una segunda parábola, la de los labradores malvados. ¿Se acuerda que un hombre era dueño de una viña y se la renta a unos labradores? Esos labradores hacen, la siembran, sale el fruto,
el dueño de la viña va y manda a sus siervos para que cobre lo que le corresponde a él y los maltratan, algunos los matan, ¿verdad? Y por último manda a su hijo pensando que lo iban a respetar y también a su hijo lo matan. Y le dice el Señor a esos religiosos: ustedes son esos labradores, quienes mataron a los profetas, quienes mataron a todos aquellos que vinieron a ustedes a hablarles del reino de Dios, y a todos los mataron. Y también van a matar al hijo unigénito, también lo iban a llevar a la cruz. Estos hombres, ustedes son estos. Y por eso les dice el Señor: el reino de Dios les será quitado y será dado a otros que son dignos. Así le dijo el Señor. Y pues se irritaron más, ¿verdad? Más. Y les da una tercera. ¿Se acuerda la que vimos la última? La de la fiesta de las bodas. Una fiesta en el palacio de un rey, ¿verdad? Donde de antemano estos ya estaban con la invitación en su mano, ya tenían la invitación en su mano, listos para la boda, pero cuando se llegó el día de la boda, estos prefirieron mejor seguir trabajando overtime y siguieron seguir trabajando en sus negocios y se olvidaron de la invitación. No nos importa, rey, que tú tengas que hacer, no nos importa tu invitación, no queremos ir a la boda de tu hijo. Así dijeron prácticamente. Y el Señor enojado, ¿verdad? Por el rechazo, porque maltrataron igual a los siervos. Dice el Señor, ¿verdad? El rey dice: vayan y escojan a buenos y a malos, a quien sean, traigan a todos, porque estos rechazaron la invitación. Y le dice a los religiosos: ustedes han rechazado esta invitación. No, hombre, pues se pusieron más contentos, ¿verdad? Bien enojados. Tres parábolas de juicio sobre ellos. Juicio sobre ellos. Y fíjese, hermano, el escenario. Están en el patio de los gentiles, donde está toda la multitud. Estaba entre gentiles y judíos, escuchando estas parábolas que recriminaban, hermano, que los ponían a ellos en su lugar, a cada uno de ellos en su lugar. Y despreciaron lo que Jesús le decía. Tres parábolas, perdón, de juicio sobre ellos, ¿verdad? Y ellos reaccionan a esta acusación. Lo que más me encanta es de que Jesús va primero y limpia el templo y los pone así con los ojos bien abiertos. Y luego va Jesús y les hace ver su pobreza espiritual a ellos mismos, en dónde se encontraban, en qué condición se encontraban espiritualmente. Los hace ver de esa manera y los pone, como le digo, en su lugar. Y les da estas tres profecías en esas tres parábolas. Y ellos entendieron, ¿no? Claro que sí entendieron. En Mateo 21:45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos sabían, ellos sabían. Y ahora veían con más claridad su condición espiritual ante Dios, ¿verdad? La conocían ahora. Y Jesús ataca su rechazo, hermano, y los llama a juicio, ¿verdad? Y se pusieron furiosos y, hermano, echaban humo por todos lados y querían eliminarlo. Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué triste. Qué triste cuando alguien nos diga la verdad. Qué triste cuando alguien llega y nos dice la verdad y nos dice nuestra condición, y en lugar de reconocer nuestra condición, rechazamos lo que nos dicen. Qué triste. Es muy triste. Es muy triste cuando les decimos a nuestros hijos: mira, mi hijo, así, así, así. Es muy triste cuando no quieren escuchar. Es triste cuando se equivocan en sus decisiones. Es triste, ¿verdad? En lugar de, hermano, a veces hasta se enojan con uno porque nos dicen anticuados o eres de qué época o sabe, ¿verdad? Sea lo que sea, pero qué triste en lo espiritual, qué triste en lo espiritual escuchar que Dios te habla directamente a tu vida y no queramos hacer caso, hermano. Es muy triste. Estos, hermano, en lugar de ponerse a arrepentirse pedir misericordia, perdón, se llenaron de ira y de enojo, hermano. Y lo único que deseaban es verlo muerto a Jesucristo, ¿verdad? Y en ese momento ellos vieron la oportunidad perfecta. Estaba toda la multitud, estaba todo el pueblo que podía escuchar, ¿verdad? Lo que querían, hermano, es agarrar a Jesucristo en algo que dijera mal y lo catalogaran como un rebelde. ¿Sabe qué hacían en los romanos con los rebeldes? Todo aquel que se rebelaba contra Roma, hermano, lo crucificaban, lo mataban y lo ponían a las entradas de Roma. Ahí los tenían colgados, medios moribundos, muriéndose, los tenían en todas las entradas y le ponían un letrero:
como iba a decir en inglés, le ponían un letrero que dice, eh, no te metas con Roma, don't mess with Rome, ¿verdad? No te metas con Roma, porque si te metes con Roma, ahí vas a acabar, así vas a acabar. Y entonces a Jesús lo querían tomar como un rebelde, querían agarrar lo que dijera algo que fuera un rebelde para que Roma fuera, hermano, los gobernantes y lo mataran. Y de esas tres parábolas, surgen tres preguntas. Hoy vamos a ver una solamente, una pregunta el día de hoy, que está en estos versículos del 15 al 22. Y vamos a ir pues al primer punto. Y el primer punto es este, el blanco, el motivo, ¿verdad? ¿Quién era el blanco? ¿Quién era el motivo? Era Jesús. Y lo dice en el versículo 15, yendo a esta porción. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. El blanco, el motivo es Jesucristo, ¿verdad? Ellos apartaron un momento y dijeron, a ver muchachos, time out, time out, time out, vamos a platicar. Vamos a ver qué hacemos con este Jesús, porque ya nos puso como camotes de Puebla, ¿verdad? Nos dejó chiflando en el monte nada más por tantas cosas que nos dijo. Nos hizo ver nuestra realidad, porque realmente ellos lo sabían, sabían que estaban en esa condición espiritual. Y dijeron, time out, vamos a ver, vamos a platicar. Y empezaron a platicar, hermano. Y venían con un plan macabro, ¿verdad? Entonces el blanco fue Jesús y querían atraparlo en que dijera alguna frase y desenmascararlo como él ya había hecho con ellos, ¿verdad? Y lo querían ver de esta manera. Entonces va al segundo punto y es el acercamiento en el versículo que sigue. Ese es el acercamiento. Y dice el versículo 16, al menos esta porción, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Pausa, hermano, pausa. ¿Por qué no fueron ellos? ¿Por qué si ellos sabían que lo que le querían preguntar a Jesús, ¿por qué no fueron ellos? ¿Por qué dijeron, ok, ustedes mis discípulos vayan y allá les vamos a decir, pregúntenle estas cosas a Jesús? Simplemente por una razón, porque Jesús ya los había descubierto, ya los había desenmascarado, ¿verdad? Y mandan a sus discípulos. Y él sabía que eran falsos ellos, los fariseos. Y todos los líderes religiosos, hermano, tenían solamente una apariencia, pero que había en ellos en sí era hipocresía en todo lo que hacían. Y no podían acercarse a Jesús, hermano, de esta manera con una pregunta honesta, porque él ya sabía que eran unos hipócritas y ya los había puesto en su lugar, ¿verdad? Entonces mandaron a sus discípulos para que Jesús no los reconociera y dijera, ¿y estos de dónde vinieron? ¿Verdad? Herodianos. ¿Y estos quiénes son? Él no sabía, nunca los había visto a este grupo. Y es que por eso los manda, para que fueran con ellos, ¿verdad? Para que fueran con ellos y no los reconocieran y pudieran ellos acusarlo cuando dijera algo mal. Me encanta lo que dice hermano Lucas. Lucas, en este pasaje paralelo, Lucas dice, no envió a herodianos, no envió a los discípulos de los fariseos. Dice Lucas, envió a espías. Así dice Lucas. Y si es cierto, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban espiando a ver cómo agarraban a Jesús en alguna cosa que dijera. ¿Eran espías de quiénes, hermano? De los fariseos, ¿verdad? De los fariseos. Y querían agarrarlo en alguna cosa que dijera mal, porque esos hombres tampoco eran honestos. Imagínense, discípulos de los fariseos. Ya se imaginará, ¿verdad? Pero su plan era maléfico, muy maléfico, y enviaron a sus discípulos juntamente con los herodianos. ¿Quién era este grupo de los herodianos? Me puse a investigar un poquito de quién eran estos los herodianos, hermano. Hay mucho que decir en cuanto a lo que pudiera yo tomar el tiempo, pero no hay mucho que decir de ellos realmente, ¿verdad? No hay mucho que decir de ellos. Pero lo que sí le puedo decir, su misma nombre del grupo los identifica. Herodianos. ¿Qué se imagina que son los herodianos, hermano? Como que pertenecen a quién. A Herodes exactamente, ¿verdad? Ellos se identificaban con Herodes. No se identificaban como cristianos o como religiosos. Eran como aquí, ¿verdad? En los partidos políticos. Unos están con los demócratas y otros están con los republicanos y otros están con los independientes, ¿verdad? Así más o menos. Pues estos eran herodianos que estaban con el partido político de Herodes, por así decirlo, ¿verdad? Y se identificaban así precisamente como políticos. ¿Sabe de dónde vienen los Herodes?
estos Herodes, todos los emperadores que hubo en el tiempo de en la Palestina, pues en la tierra de la Palestina, esos vienen, son linajes de los edomitas. Eso lo digo solamente para la historia, para que usted lo sepa. De los edomitas. ¿Y sabe de dónde vienen los edomitas? Los edomitas vienen de Esaú. ¿Y saben quién era Esaú? El hermano gemelo de quién? De Jacob. O sea, de ahí viene todo ese linaje, hermano. De ahí viene todo ese linaje de ellos, de los dichosos Herodes, ¿verdad? Que existieron y que reinaron en la Palestina en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y mucho antes todavía. Pero ¿por qué tiene esto significado, hermano? Porque los fariseos no eran honestos, ni aún con Roma. O sea, ellos no tenían una buena relación con Roma, los religiosos. No tenían una buena relación y ahorita vamos a ver por qué más adelante. Pero no había una buena relación. Entonces, los fariseos y los religiosos eran anti-Roma. Y usted se imagina, ¿verdad? Ir a decirle estas cosas de Jesús. Lo vamos a ver más adelante en cuanto a la interrogación con Jesucristo, cuando dicen, bueno, yo no veo ninguna maldad sobre este hombre. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Yo no veo nada que haya hecho mal. ¿Se acuerda cuando está interrogado por Pilato? Entonces, a ellos no le creían, pero ellos decían, pero si van los herodianos, esos son compas de Herodes, ¿verdad? Amigos de Herodes, son del mismo partido político. A ellos sí les van a creer cuando Jesús diga algo que sea rebeldía. Y a ellos sí les van a creer. Por eso es que van, hermano, van con los discípulos de los fariseos a escuchar y a preguntar esto que le dicen a Jesús, ¿verdad? Y entonces de esa manera Roma escucharía y iban a ir a traer a Jesús preso. Están frente a Jesús ellos y están planeando este plan que ya tienen, ¿verdad? Primero era el blanco que era Jesucristo. Luego viene el acercamiento y seguimos hablando de ello en lo que dice el versículo 16. Dice, diciendo, a ver si lo puedo hacer bien, hermano. Diciendo, oh maestro, sabes que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Hermano, estos eran unos cínicos, hermano. Cínicos. Ellos sabían a qué iban. Cuando a alguien se le llamaba maestro, y hermano, lo elevaban. Alguien que era maestro, lo elevaban hasta lo más alto. Tú eres una persona sabia. Tú eres una persona con mucho honor. Así le decían, así le estaban diciendo, ¿verdad? Le estaban diciendo a Jesucristo. Aparentemente hablaban con respeto, con honor, reconociendo la posición de Jesús. Pero ¿sabe qué era eso, hermano? ¿Sabe qué era eso? Es como cuando usted va a pescar. Yo no pesco, pero he visto que los que van a pescar les ponen como, les llaman carnada, ¿verdad? Le ponen carnada al anzuelo, ¿verdad que sí? Ahí en el pescadito. Dice, ay, qué rico se ve. Se lo traga, ¿verdad? Y ya se atora el pescadito en el anzuelo, ¿verdad? Y se lo traen. Pues es lo que estaban haciendo. Estaban hablando de esa manera porque era como la carnada para que cayera Jesús. Hermano, pero eran puras palabrerías. ¿Sabe que la palabrería, si usted escudriña los proverbios y si usted escudriña los salmos, condena el Señor lo que es la palabrería? Lo que se dice nada más de labios, lo que se dice nada más de esa manera, el Señor lo condena, ¿verdad? Y vemos, hermano, que ellos pensaban que pues, Jesús es íntegro. Jesús es una persona recta que dice la verdad. Y con esto que les vamos a decir, lo vamos a acorralar y no va a tener ninguna salida. Y ahí viene el versículo 17, viene el ataque. Fíjese lo que dice el ataque. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Podemos ver que es una pregunta muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Muy simple y muy sencilla. ¿Qué puede ser la respuesta? Sí, no, ¿verdad? Muy sencilla, muy simple. ¿Es lícito, dicen ellos, dar tributo a César o no? Marcos dice, ¿debemos de pagar o no debemos de pagar? Es lo que dice Marcos en este pasaje paralelo también, ¿verdad? Pero aquí es lo importante que yo quiero que usted tome en cuenta. Y si quiere circular esa palabra como usted guste, la palabra tributo viene de la palabra Kansas Barroe, así Kansas Barroe, casi como Kansas y como que Barroe, ¿verdad? Más o menos.
Viene del latín census. ¿Y qué es el census? El censo. El censo, ¿verdad? Era el tributo del censo, el impuesto del censo. El gobierno romano, hermano, contaba a los ciudadanos. Imagínense, bueno, los judíos también tienen grandes familias, pero los mexicanos que tenemos de, bueno, yo no, ¿verdad? Nada más tengo dos, ¿verdad? Yo no sé por qué mi esposa le puso un palto ahí, yo no sé. Pero nada más tenemos dos, pero muchos tienen de a cuatro, de a cinco, de a seis hijos, ¿verdad? El hermano Oscar y Brenda van a tener como seis, dicen, están platicando. Entonces, así somos los mexicanos, ¿verdad? Imagínense, hermano, cada uno era contado y era un denario por cada miembro de la familia. Un denario, ese era el pago del impuesto del censo. Simplemente por existir, tenías que pagar impuesto. Así de fácil. Allá, hermano, en Roma tenían muchos impuestos de muchas cosas, pero este en especial era un día de salario. O sea que un día de salario es lo que era un denario, lo que gana un soldado romano, ¿verdad? Lo que gana alguien que tiene un trabajo ahí en Roma, era un día de trabajo, es lo que era un denario, es lo que tenían que pagar por cada persona. Y para ellos les parecía ridículo a los judíos que tenían que pagar este censo. Por eso preguntan estas cosas, porque como le vuelvo a repetir, hermano, ellos pensaban, ellos sentían que ellos no tenían que pagar ese censo, que no tenían que pagar ese impuesto, porque ellos no eran gobernados por Roma, ellos se sentían gobernados por Dios. Tenían ellos un gobierno teocrático, es lo que están diciendo en esta porción. Nosotros no somos, no nos gobierna Roma, somos de Dios y Dios es nuestro Señor y Él es el único gobierno que tenemos. Y no querían pagar esto, y no querían. Y pensaban que Roma les estaba robando, y no solamente a ellos, les estaba robando a Dios también, como estos hermanos que le digo, estas iglesias, estos pastores que dicen que no hay que pagar impuestos, ¿va? Pero sin duda alguna que esto era muy relevante a la multitud que estaban escuchando el mensaje. Imagínense todo calladito y de repente, a ver, dinos, ¿tenemos que pagar el tributo a César o no? ¿Verdad? Y la gente escuchando la pregunta. Y estaban, yo creo que ansiosos de saber qué va a decir Jesús. Ojalá y diga que no, porque así me quedo con mi denario, ¿verdad? ¿Qué va a decir Jesús? No hay duda, hermano, que por la imposición de tantos impuestos que había en Roma, hermano, en el año 70, cuando vino una rebeldía en Jerusalén, y es cuando Jerusalén es destruida y nada más quedan los muros en ese año. No hay duda, hermano, que fue a la tiranía y el abuso del gobernante en Roma, de los que estaban en el gobierno en Roma, llevó a la destrucción de Jerusalén. No hay duda de ello, ¿verdad? Porque eran muy tiranos, ¿verdad? Y luego esperaban entonces que Jesús dijera algo así, y los herodianos que iban a estar ahí presentes, ¿verdad? Ahorita va a decir algo, va a decir que no hay que pagar el impuesto, y vamos y le decimos a nuestro emperador que Jesús es un rebelde, que anda diciendo que no paguen impuestos, ¿verdad? Porque sería algo que ellos llevarían como prueba. Pero para ellos, para los judíos, era como hasta una ofensa a Dios el pagar este impuesto, porque decían ellos que todo le pertenece a Dios, todo era de ellos. Pero en fin, llegan, hermano, al cuarto punto, que es la acusación, en el versículo 18, la acusación. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, amigos míos? No, ¿verdad? No le dice así. ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Les dice. ¡Wow! Vea, es algo increíble, hermano. ¿Usted cree que Jesús tiene un punto ciego? No, hombre. ¿Nunca ha visto esta película que se llama Blindside? El punto ciego. Jesús no tiene puntos ciegos. Es como las mamás. Los niños piensan que pueden darle algo o aprovecharse. No, las mamás lo saben todo, hermano. No tienen puntos ciegos, ¿verdad? Cuando están chiquitos, pues digo, cuando están grandes son más difíciles, ¿verdad? Pero cuando están chiquitos, ay, mijito, yo ya vine, tú apenas vas, ¿verdad? Y así es, pero Jesús no tenía ningún punto ciego. Fíjese, le dijeron esas cosas. ¿Sabe usted lo mismo que yo sé, verdad? Que Jesús es Dios, ¿verdad? Amén. Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, Jesús es ¿qué? Omnisciente, ¿sí o no? ¿Y qué significa omnisciente, hermanos? Todo lo sabe.
Juan 2:25, perdón, Juan 2:25 dice, y no tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque pues él sabía lo que había en el hombre, o sea, él ya sabía todas estas cosas. Jesús conocía, hermano, no solo la pregunta. Jesús no solamente conocía la pregunta que ellos iban a hacer, él conocía lo que estaba atrás de la pregunta. Él conocía todo eso, ¿verdad? Y les dice esto: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Que Jesús, hermano, les dijo en el versículo 16, ¿se acuerda cuando lo estaban alabando y que le dice, yo sé que tú no te cuidas de nadie? Así le dicen estos mismos. Y yo creo que sí tenían razón, porque Jesús no les vio la cara de malvados que eran. A lo mejor tienen una cara de malvados, así bien fea, ¿va? Y así como queriendo intimidar a Jesús. Ya no le importó y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Va? No le dio miedo, tenían razón. Jesús no se cuidaba de nadie, hermano, nadie. Y les llamaba exactamente lo que eran: falsos, eran impostores. Jesús nunca había visto sus caras en ese momento, pero él sabía que había detrás de ellos, porque él conoce todas las cosas, ¿verdad? Esto, cuando estaba leyendo esta porción, hermano, me lleva a pensar algo. Desde que entramos por esas puertas, es más, desde que salimos de la casa, hermano, él sabe, Dios sabe en qué condición venimos a este lugar. Él conoce si venimos solamente porque es domingo o porque no hubo otra cosa que hacer o porque, etcétera. Él conoce nuestra condición. Él sabe la condición cuando estamos aquí y alabando a Dios. Él sabe de qué manera lo estamos haciendo. Él conoce todo lo que hay en nosotros. Él sabe, hermano, lo que vamos a hacer con la palabra que escuchamos el día de hoy. Él lo sabe. Y el problema es que nosotros también lo debemos de saber. Los que aquí servimos, los que tenemos ese privilegio de servir, hermano, ¿verdad? Él sabe dónde está la posición de nuestro corazón el día de hoy. En qué posición está él este día. Él sabe todo, ¿verdad? Él sabe. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Yo que escudriño la mente y pruebo el corazón. Él sabe si vinimos a él, hermano, como Judas, con un beso traicionero. Él lo sabe. Cuando va y besa a Jesús y lo entrega, y Jesús todavía le dice en su amor, amigo, amigo, porque así es Jesús, así es nuestro Señor. Pero eso les dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me pones a prueba? ¿Piensan que voy a fallar? ¿Por qué quieren que falle? Y les dice, hipócritas, impostores. Y al igual que hice con sus patrones, sus jefes, los voy a desenmascarar a ustedes también. Y viene esta quinta analogía, hermano, esta quinta analogía. Aquí está, hermano, lo de la acusación, aquí está la acusación y aquí está el meollo del asunto, hermano. Aquí está la enseñanza que el día de hoy quisiera que nos lleváramos el día de hoy, ¿verdad? Aquí es el corazón de esta enseñanza en el versículo 19. Dice, y bien, perdón, es el versículo 19, dice, mostradme la moneda, dice. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos, hermano, le presentaron un denario. Yo creo que cuando escucharon esto, a ver, ok, ok, muéstrame la moneda. Yo creo que, hermano, todos se buscaron en sus bolsillos de volada, hermano. A ver si salía un denario, ¿verdad? Aquí está, de volada se lo dieron. Querían saber qué pensaba. Aquí está el denario. Aquí está el denario que era el que se usaba Roma para ese tax del tributo, precisamente, del censo. Y ni rápidos y hermanos fueron y le mostraron la moneda. Aquí está la moneda, aquí está la moneda. Y Jesucristo, hermano, como es el maestro de maestros, el mejor narrador de todos los que han existido en el mundo, va a usar esta monedita para darnos una ilustración y una enseñanza. Una moneda solamente, hermano. Y lo va a hacer de esta manera. Y le dice, muéstrame la moneda, hermano. Y el denario de Roma era de oro y de plata. Y tenía la imagen del emperador enfrente, ¿verdad? Tenía la imagen del emperador enfrente. Y en la parte de atrás, hermano, tenía otra imagen. Así como nosotros en los billetes, ¿verdad? ¿Ha visto los billetes? Yo nada más conozco los de a dólar, hermano. Yo sé que ahí está George Washington, ¿verdad? Pues, ¿quién está en el de a 100, hermano? Freddy, ¿quién está en el de a 100? ¿Verdad? Yo dije, Dios mío, pues yo nada más conozco el de George Washington, es el que más se usa, ¿verdad?
el día dólar. Pero Benjamin Franklin está en el día $100, ¿verdad? Pero si usted se fija, todos las imágenes que están en los billetes y en las monedas son de personajes que ya se murieron, ¿sí o no? En el caso de Roma era diferente. El que estaba de emperador tenía su imagen ahí, en la moneda actual que estaba circulando en ese momento. Como diciendo, para que sepas quién es el gobernador, mi estimado. ¿Eh? ¿Quién es? Ahí está la imagen. Por si no lo conoces, ahí está la imagen. ¿Va? Era algo así. Y tenían que darle, hermano, el tributo. Y no solamente el tributo, lo que hacía el gobernador quería que le dieran el honor y la reverencia. Y sigue diciendo en el versículo 20, fíjese. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y hermano, yo creo que hasta en coro dijeron, César, ¿verdad? Todos al momento que dijo esa pregunta, dijeron, César. Pues imagínense, eso era verdad. De hecho, hermano, esta imagen, como ya les dije, enfrente era el rostro de él y en la parte de atrás de la moneda tenía un trono. Estaba él sentado en un trono. Tenía ropas sacerdotales. Tenía una corona en su cabeza, ¿verdad? Así estaba esta moneda. Luego entonces, la simple moneda era más que una simple moneda, hermano. Había más detrás de todo ello. Esto era más religioso también. Y es lo que los fariseos y los religiosos veían en esto, hermano, porque el emperador se hacía pasar como el más alto sumo sacerdote de todos. Se sentía, hermano, como si fuera quién, hermano, como si fuera Dios, como si fuera Dios mismo. Y él lo que él quería de todos, que pagaran su tributo y que lo adoraran, que lo veneraran, que le dieran la honra y la gloria a él. Es lo que quería, ¿verdad? Y aquellos que no lo hacían, si usted lee los escritos de Josefo, el historiador, hermano, aquellos que no lo hacían, algunos acababan en el Coliseo Romano, hermano, con toda y su familia. Les soltaban los animales hambrientos, salvajes, y se los comían vivos ahí enfrente de la gente que disfrutaba estas cosas. ¿Todo por qué? Porque no dieron la gloria, no dieron el honor al César, al quien estaba en el gobierno. No era quizás porque no pagaran su tributo, simplemente porque no daban el honor a él, la adoración que él quería. Ahí estaba el asunto, hermano. Ahí estaba el asunto. Es por esta razón que hoy en día hay también iglesias que niegan pagar estas cosas, que dicen que no está bien, que no debemos de pagar. Luego entonces la pregunta es muy interesante y Jesús les dice, ¿de quién es la imagen de César? Versículo 21. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este versículo tiene una enseñanza tan profunda, hermano, que podemos hablar por varias semanas en cuanto a lo que es de Dios y en cuanto a lo que es de César. Pero quisiera solamente en este día escudriñar algo muy importante. Ve usted la palabra que dice dar, dar. Esta palabra dar viene de la palabra apaditamato, así se escribe. No sé cómo no se pronuncia, pero así se escribe. ¿Sabe qué significa? Significa pagar. Es lo que significa pagar esta palabra. En otras palabras, tienes una deuda, tienes una obligación, tienes una responsabilidad que es pagar. Simplemente. Es lo que dice Jesús. Da al César, paga al César, hermano, y lo está diciendo en serio, lo está diciendo en serio. No te pertenece a ti ese denario, no te pertenece a ti eso es del César, eso es del gobierno, ¿verdad? Eso es del gobierno. Cuando vemos en la pregunta en el versículo 17, cuando le dice, usan la palabra lícito, es una palabra diferente, nos es lícito, dicen esto, como diciendo, es legal que demos como regalo el pago del impuesto a César. ¿Es legal? ¿Es legal? Es la manera en que ellos lo dicen. Y Jesús les dice, tu deber, tu obligación es pagar a César. No hay opción. No es un regalo que das. Es tu obligación. Es lo que tenemos, estamos obligados con el gobierno de esta manera. No importa quién sea el gobierno. El mismo gobierno que iba, hermano, a llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario, al Hijo de Dios, aún este gobierno tirano les está diciendo a todos ellos, dad a César lo que es del César. Pero hay una cosa muy importante.
El Estado, el gobierno puede demandar eso, pero solamente eso. La adoración, la alabanza es muy diferente. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios estableció todas estas cosas. Dios ha puesto a los gobernantes enfrente por nosotros, ¿verdad? Sean buenos o sean malos. Él los pone ahí con un propósito. Y mire, para reafirmar esto, vaya a Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13 del 1 al 6. Vaya ahí, por favor. Dice así la porción de Romanos, ahí iniciando en el versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, aunque no te caiga bien el presidente, pues ¿quién los puso? Dios, Dios. Ahora, si este presidente se empieza así como a alocar y con que se le sube algo y que diga, a ver, ahora adóreme todos, a ver, bola de quién sabe qué, va. Pon 20 muros si quieres, va, los que quieras, pero no lo vamos a adorar, no lo vamos a adorar. Pero, pero esas autoridades son establecidas por Dios. Y si nosotros, hermano, no queremos pagar nuestros impuestos, dice el versículo 2, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice, resiste, o sea, resistimos a Dios. Y no solamente resistimos a Dios, dice, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si usted se porta bien, hermano, a mí no me van a parar por andar en una zona de 35 millas por hora a 30 millas por hora. No me van a parar. Dice mi esposa, ojalá y así manejaras, ¿verdad? Pero si voy a 45, a 50, ¿tienen todo el derecho de pararme? Claro que sí, claro que sí. Y dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, para que no choque. ¿Ah? Le digo, ¿y por qué no agarras a aquel que va a 55? Yo voy a 45 y aquel va más rápido que yo. Es que dice, pues te agarré a ti, luego agarro a aquel, ¿verdad? Porque dice, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano. Dice, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y el versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Por esto pagar los tributos. Mire, primera de Pedro, vaya, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Se entiende a la perfección esta porción, ¿verdad? Dice primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En otras palabras, paguen el impuesto del tributo, paguemos los impuestos. Seamos ese ejemplo en una sociedad corrupta, hermano. Dejemos de un buen ejemplo a nuestros hijos. Hay que pagar, sin mentiras ni engaños, hermano, ¿verdad? No crea que el día de hoy me dieron una lana por dar este mensaje, hermano. No es cierto. No, yo no trabajo para la IRS, hermano. No, yo solamente quiero honrar a Dios en todo lo que yo haga, hermano. Yo quiero honrarlo a Él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando yo honro a Dios, Él nos honra a nosotros. Él nos honra a nosotros. Primera Timoteo 2:2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, dice, hablando de que debemos orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Todo lo que hablamos de los impuestos, hermano, aquí en Estados Unidos se usa para esto, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿verdad? Apenas los jueves terminamos la carta de Tito, hermano.
Yo les invito, hermanos, si usted tiene tiempo, venga los jueves, hermano, de verdad, no es en vano. Mire, vamos a empezar a Filemón, vamos a empezar la carta de Filemón, no este jueves, hermano Rocha va a predicar, pero el que sigue, vamos a empezar, ¿verdad? La carta de Filemón. Y si usted tiene problemas de perdón, le pido, haga el esfuerzo por venir. Vamos a hablar lo que es el perdón, hermano. La manera en que Pablo, hermano, nos va a hablar y nos va a instruir en cuanto a lo que es el perdón y en cuanto a lo que cuesta pedir perdón. Vamos a hablar de estas cosas, ¿verdad? Primeramente Dios en unas 2 semanas. Pero en el capítulo 3 de Tito, la que acabamos apenas, esta porción que acabamos apenas, la carta de Tito, dice en el capítulo 3, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, dice, que obedezcan. ¿Sabe por qué les dice esto Pablo? Porque más adelante les dice, al final de esta porción les dice, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nuestro testimonio, hermano, cuando somos de esa manera, son buenas y útiles a todos aquellos que nos ven, a todos aquellos que nos ven, inclusive a aquellos que hacen nuestros impuestos. Vamos a alguna oficina y les hablamos de Cristo, y si no somos honestos en las cosas que hacemos con ellos, ¿qué nos van a escuchar de Cristo, hermano? Nos van a tratar como les dijo el Señor a estos, ¿verdad? Ustedes falsos, les va a decir. Aunque esto es, hermano, es darle la gloria al Señor. Dad al César lo que es del César. Hace una semana mi esposa y yo hicimos nuestros impuestos, hace una semana, ¿verdad? Y estamos haciendo nuestros impuestos. Ya como nuestros hijos ya crecieron, hermanos, ya no tenemos dependes. O sea, mi hijo ya se casó, es independiente. Mi hija no se ha casado, pero todavía depende, pero ya no depende porque ya no la podemos poner como depende, ¿verdad? Pero ya depende de sí sola. O sea que ya no tenemos dependes. Nuestros hijos ya crecieron, ya están pues solitos, ya hace sus taxis solita, mi hijo también. Y le digo, ay, nos vemos los ojos, le veo los ojos a mi esposa y le digo, oye, amor, la única manera en que nos puedan dar crédito es que tengamos más hijos. Y se me queda viendo los ojos y me dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se acabó la plática, hermano, ya no hubo más plática de hijos. Dije, amén, pues, ni modo, a pagar, pues, ya que, ¿verdad? Pero es verdad, hermano, es verdad. Dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, sin titubear, hermano, sin titubear. Vayamos a la última porción, hermano, en la segunda parte de este versículo, cuando dice, y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Ya está muy explicado de una forma muy, muy hermosa. Aquí el problema no era el impuesto. Aquí el problema es de que César, a través de ello, requería que se le diera honor y adoración. Ese era el problema, ¿verdad? Quizás también como judío y como buen mexicano, a ver, también nos cuesta a veces pagar el impuesto, ¿verdad? A lo mejor también era parte de eso, pero lo que más me llama la atención es esto, hermanos, de que él quería que se le rindiera adoración, ¿verdad? Adoración. Y le digo esto y quisiera dejarlo con esto. Al sistema, al sistema socioeconómico en el cual vivimos todos nosotros, si hay que pagar impuestos, paguemos los impuestos. Pero hasta ahí, hermano, hasta ahí. El día que nos quieran pedir o demandar más cosas en cuanto a las cosas religiosas, en cuanto a las cosas de Dios, hermano, es mejor morir a hacer eso, adorar a alguien más. Es mejor morir, ¿me entiende? A Pedro y a Juan, el Sanedrín les dijo, no hablen más de Jesús. En Hechos 4, ¿verdad? En Hechos capítulo 4, no hablen más de Jesús. ¿Y qué respondieron ellos? Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que ser obedientes a las leyes y a todo lo que estamos hablando el día de hoy. Claro que sí, pero no nos pueden tapar la boca. No nos pueden tapar la boca porque, hermano, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, hermano. No podemos. Si nos van a quitar la vida por ello, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Lo hacen en ciertos lugares. Hagan lo que quieran. Yo voy a obedecer. Estaba escuchando a un pastor de allá, de Rusia, hermano. Dice, allá en Rusia, dice, hay persecución de la iglesia cristiana. Aunque no lo crea, hay cristianos, algunos cuantos hay en Rusia. Dice, aquí obedecemos todas las leyes. Todo lo que nos dicen, todo lo que tenemos que pagar, todo lo hacemos.
Dice, y aún así somos perseguidos por nuestra religión, pero no vamos a adorar a un sistema, vamos a adorar al Dios vivo. Y así debe de ser, y así debe de ser. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esos herodianos, esos discípulos de los fariseos estaban, hermano, hasta con la boca abierta, quizás escuchando estas cosas. Y mire lo que hicieron, versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Otra vez, ¿verdad? Qué triste, qué triste. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van cuando escuchan el mensaje que puede cambiar sus vidas? Hermano, nosotros tenemos el mensaje de vida y de muerte, hermano. Ese es el mensaje que Jesús nos ha dejado a nosotros. Un mensaje de vida o de muerte, hermano. Estamos hablando, hermano, de la eternidad o la separación total de Dios también. ¿Sí me entiende? Y es algo que, hermano, nosotros debemos de entender. Lo maravilloso que es la palabra de Dios. En cuanto hasta los impuestos, el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. ¿No lo cree, hermano? Mire, en este año, ¿verdad? En este año, que Dios nos permita, hermano, de verdad, ser transformados, cambiados, de verdad en nosotros, que haya un cambio en nosotros. Como me contaba un hermano, me decía que él sintió la salvación cuando de chiquito, ¿verdad? Sintió la salvación y vio un cambio en él. Sintió un cambio en él. ¿Y sabe cómo era el cambio? Que sus amigos lo rechazaban. Ahí vio el cambio en él, porque había un cambio en su vida. Y hermano, aunque nos rechacen, aunque no se junten con nosotros, aunque no quieran pasarla con nosotros, mejor es obedecer a Dios y ser transformados por Él, hermano. ¿No lo cree? ¿De qué me sirve tener amigos o ganar algo a través de familiares, verdad? Solamente porque yo voy a negar a mi Dios, hermano. De nada nos sirve. Pero cuando hay un cambio en nosotros y en nuestro corazón, lo podemos sentir. ¿No cree usted? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres un Dios sabio. Eres un Dios que conoce todas las cosas, Señor, y que aún en cosas tan difíciles a veces de platicar o quizás tan simple y tan sencillas de entender, tú siempre tienes algo, Señor. Te doy gracias porque sabemos que aún en esto, Señor, tú quieres ser glorificado. Aún en estas cosas que quizás son simples o sencillas, pero aún en esto, Señor, tú quieres que te demos la gloria y que te demos la honra, Señor. Tú quieres cambiarnos cada día, quieres transformarnos cada día, Señor. Quieres hacernos a tu imagen y a tu semejanza. Yo te pido, Señor, que cada domingo, Señor, cada vez que escudriñemos tu palabra, que podamos ser cambiados y transformados, Señor, y ser más como tú, Señor, ser más como tú. Es lo que le dijiste a los herodianos, a los discípulos de los fariseos, que hicieran exactamente eso, Señor. Ayúdanos a hacer así, para que podamos ver ese cambio en nosotros y darte la gloria en todo, Señor. Y aquellos que están a nuestro alrededor ah, puedan ser impactados de la manera en que nos comportamos. Gracias te doy, Señor, pues, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano. Vamos a entonar este canto. Y mire, no es el último canto. Es un canto al Señor. Deje que el Señor ministre su vida. Porque muchas veces pensamos en este último canto como que ya es el último, ya nos vamos, de aquí ya nos vamos a ir a comer o qué sé yo. Deje que este canto ministre su vida, hermano. De lo que el día de hoy ha escuchado con la palabra de Dios, deje que ministre, que llegue a lo más profundo de su corazón. En este día queremos estar a los pies de Jesús. Queremos sentir su presencia, queremos decirle al Señor tantas cosas. Y no nos vayamos sin decírselas el día de hoy. Cante con nosotros este canto y deje que el Señor ministre a su vida.